Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola amigas y amigas, muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy 18 de octubre del año 2022. Estamos primeramente muy agradecidos con Dios porque nos está regalando un día más de vida. Nos está dando su bendición además. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos permiten entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes su programa A Plomo Limpio, el cual iniciamos como siempre, como es costumbre, leyendo para ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy, 18 de octubre, destaca la prensa digital de nuestro país. Titulares que nosotros leemos para ustedes casi de manera textual, pero le hacemos comentarios adicionales. Porque A Plomo Limpio es un programa que de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también está clasificado como de información y opinión. Vamos entonces con lo que es noticia. Bueno, se está repitiendo una especie de tragedia en el estado de Aragua, cerca de Maracay, el río Castaño desbordado. Algunas quebradas, 6, 7 quebradas también desbordadas. Y hemos visto algunos testimonios algunos videos en las redes sociales de verdad dramáticos y en algunos casos hasta dantescos de lo que está ocurriendo, quebradas, piedras gigantescas rodando, arrasando vehículos, derrumbando casas. Bueno, es una situación bastante lamentable lo que está ocurriendo con el desbordamiento del río El Castaño en Maracay, cerca de Tejerías también. Lo cierto es que el propio presidente de la República ayer hizo presencia en el sitio de los acontecimientos y fue el vocero oficial expresando que hasta el momento se han contabilizado 3 personas muertas en esta tragedia, que pudiera haber más. Por cierto que ayer se conoció también que en la tragedia de Tejería encontraron otros cadáveres y ya asciende a 54, entonces el número de personas fallecidas en lo que fue la tragedia de Tejerías. Ahora se suma entonces este nuevo incidente que viene a llenar de preocupación a todo ese vasto sector del país. Muchísimas especulaciones sobre las causas, deforestación, haciendo unos trabajos allá arriba, en los diques, en las quebradas, y esto, bueno, y en todo caso, es la madre naturaleza que siempre reclama lo suyo, reclama lo que le pertenece. Así que están monitoreando esta situación lamentable de verdad, para algunos en Petare también, en Caracas. En Mérida también hay una situación un tanto dificultosa con el caso de las lluvias. Así que las lluvias en los últimos tiempos entonces han venido a agravar la situación que existe en el país. Muchos hablan del fenómeno de la niña, que es este año. Yo tuve que, para entender este fenómeno meteorológico, yo tuve que buscar una especie de símil, de metáfora, o como dice Luis Aular, de regla mnemotécnica. Yo decía, la niña es que orina mucho y el niño casi no orina. Entonces, llueve mucho con el fenómeno de la niña, casi no llueve con el fenómeno del niño. Uno se busca sus artifugios, Luis Aular quizás esa es la nota más importante que nosotros debemos comentar para ustedes a esta hora.
Pero vamos entonces nosotros a hacer una pausa, pero no sin antes anunciarles a nuestro invitado. Hoy vamos a hacer un programa interesante desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Desde el punto de vista de la historia, sobre todo la historia política de nuestro país. La historia hay que conocerla para evitar repeticiones allí que nos pudieran traer el problema. Hay que saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, sobre todo en política y en estos días. Vamos entonces hoy a hacer de verdad un verdadero análisis importantísimo del 18 de octubre del año 1945, cuando fue derrocado la presidencia de la República el general Isaías Medina Angarita. Allí vamos a descubrir muchas cosas, muchas anécdotas importantes y también hurgar un poquito en la historia, porque a lo mejor muchos no sabíamos que Isaías Medina Angarita tiene raíces falconianas, tiene raíces paraguaneras. Esto lo vamos a conversar con Luis Aular Leal, licenciado periodista, locutor y además es el director del Centro de Historia de la Península de Paraguaná. La pausa, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía.
Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 9 de la mañana, directo, en vivo, y tiene repeticiones en horarios estelares. Se transmite desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes. Bien, vamos a presentar a nuestro invitado. Se trata del licenciado Luis Audar y Leal. Audar y Leal, un conocido ya periodista, locutor, estudiante ya prácticamente del último semestre de medicina. Luis Audar Leal es también un reconocido artista plástico. Luis Audar también está en ese equipo directivo del Centro de Historia Regional, y son muchas cosas que está haciendo, además de periodista en la FM Mundial y locutor en otras emisoras locales. El tema hoy es pero muy interesante, se lo vamos a recomendar. Hoy es 18 de octubre. Un día como hoy del año 1945 sucede en Venezuela un hecho político. Es depuesto de la presidenta de la República, el general Isaías Medina Angarita. Y esa era una historia, como decir, muy frecuente y continuada de los golpes de Estado en Venezuela, que después tardaron muchos años y siguieron sucediéndose, y se hicieron intentos de retomar a la democracia, a la elección de presidentes por la vía electoral, pero sí quedaron por ahí unos resquicios o unos rescoldos. Rescoldos es la llamita esa que queda ahí debajo de la ceniza, que queda prendida por allí. Y entonces de eso que ocurría, que era como habitual, ¿verdad? Entonces de poner gobierno y poner otros, y eso ocurría mucho en el país. Ha pasado a la historia Isaías Medina Angarita por muchos logros desde el punto de vista del país. Por allí entonces vamos a tratar de expresarle a ustedes algunos de ellos, pero hay unos importantísimos. Era un hombre eminentemente democrático que buscaba la democracia, y hay todo un trabajo que se está haciendo, ¿verdad?, de que la incipiente industria petrolera, cómo contribuyó Isaías Medina Angarita a el desarrollo de lo que llegamos a tener y que hoy no tenemos, lamentablemente, pero la cúspide, el pico, el techo que tocó el desarrollo de nuestra industria petrolera, porque nos lo va a conformar el historiador Luis Audar y Leal, porque creo que una de los primeros intentos de hacer una ley de hidrocarburos provienen precisamente de la gestión presidencial de Isaías Medina Angarita. Muy buenos días, Luis, un gusto, un placer tenerte hoy en el programa. Buen día, Martí. Bueno, saludos a la audiencia de A Plomo Limpio. Estamos acá, bueno, en esta que obviamente es nuestra casa, que es Falconía, pero contentos justamente de compartir con los televidentes esta fecha que es un aniversario más de un acontecimiento que marcó la historia, no solamente de ese momento, sino hasta donde estamos en este instante. Y que se parece mucho a lo que está pasando ahorita. Sí, de verdad que sí. Tiene paralelismos. Lo primero que hay que aclarar es lo siguiente. Recuerda que veníamos del llamado periodo andino. En otras palabras, de cuando llega Cipriano Castro al poder, luego viene Juan Vicente Gómez, viene López Contreras, a la muerte de Gómez comienza una transición a la democracia. Transición, poco a poco, no de golpe. Hay muchos intereses, perdón, y muchas cosas que definitivamente había que hacer en ese instante. El general Medina fue un hombre adelantado a su tiempo, pero había muchos compromisos, tanto con los gomecistas que estaban saliendo del poder, en este caso, como con los partidos políticos que incluso él legalizó. Él legaliza al Partido Comunista. Está legal también Acción Democrática en ese momento.
no lo estaban en algún principio, pero empiezan a estar así. Comienza la transición hacia la democracia. Hay quienes consideran... Pero la transición empieza a la muerte de Gómez con la presidencia de Eleazar López Contreras, ¿o se le atribuye un poquito más a Isaías Medina Angarita? Los dos tuvieron mucho que ver. Entre otras cosas, López Contreras pudo tranquilamente quedarse con el poder porque tenía el control de la Fuerza Armada. No lo hizo. Incluso él renunció 2 años antes de que terminara su periodo presidencial. Y en este momento, Isaías Medina, que era su ministro de Guerra y Marina, es quien es elegido por el Congreso. En aquel momento no explica, Luis, porque no habían elecciones directas. No eran elecciones directas. ¿Quién elegía al presidente? Lo elegían los diputados y los senadores. ¿Quiénes elegían los diputados? A su vez los concejales. Esa es la realidad que teníamos. No había elección directa, secreta, universal. De hecho, uno de los logros que se le atribuye a la llamada por los adecos Revolución de Octubre, por los adversarios, el golpe de Estado del 18 de octubre del 45, es justamente que con la Constitución del 47, con la constituyente que viene después, que preside Andrés Eloy Blanco, se establece el voto universal, directo y secreto, que no existía hasta ese momento. Pero sí hay una cantidad de logros que hay que reconocerte, general Medina. Ahora, Luis, explícame, ya que tú eres también, además que eres periodista, eres historiador, eres escritor, explícame algo, porque cuando se ocurre este hecho, la gente lo llamó la Revolución de Octubre. Ahora, ese hecho desde el punto de vista político, semántico, yo no le veo que el concepto sea cierto. Ahí no hubo ninguna revolución. ¿Por qué le atribuyeron al principio la Revolución de Octubre? Realmente sería, obviamente, tú hablas con un dirigente de Acción Democrática, te va a decir que fue una revolución. Eso fue prácticamente la idealización de un momento que algo que pasó allí, pero realmente no hubo, la participación civil fue mínima realmente. Fue un movimiento que se generó en los cuarteles y fundamentalmente porque había nuevas generaciones de militares. Entre ellos estaba encabezado, por supuesto, por Marcos Pérez Jiménez, mayor Marcos Pérez Jiménez, mayor Carlos Delgado Chalbó y los hermanos Julio César y Mario Vargas. Había cierta incomodidad justamente porque la ley orgánica de la Fuerza Armada, hoy, por ejemplo, desde hace años, establece que si tú te gradúas de militar, tienes 30 años para estar y pasas a retiro. En aquel momento no, era hasta que se murieran. Y habían generales que tenían ese título y venían de las montoneras del siglo XIX que no tenían ningún tipo de formación. ¿Cuándo iban a ascender ellos? Nunca. Y había mucha inconformidad, incluso desde el punto de vista económico, en las filas de las Fuerzas Armadas en ese momento. Se gesta ese movimiento y en el momento que van a hacerlo, buscan el partido político que tenía mayor formación, que era justamente Acción Democrática. Hay una cuestión curiosa, que cuando va el general Medina y le llega a Julio César Vargas y a Marcos Pérez Jiménez, que eran 2 de los principales cabecillas, les dice, ellos piensan que los van a fusilar. Y no, Medina fue a decirle, general Medina en ese momento, les vengo a entregar el poder. Lo único que les pido, por favor, es que no le entreguen el poder a un partido político porque ustedes no saben nada de política, y fue lo primero que hicieron. Y creo que hay una frase también que dice que él no mataba cadetes, algo así. Es correcto, porque de hecho cuando se produce el alzamiento, el general Medina contaba con el apoyo militar de todo el país, menos de Maracay, pero en Maracay, como es bien sabido, es una ciudad fundamentalmente militar. Eso lo hizo su hijo Vicente Gómez, y el cuartel Sucre, el cuartel Bolívar, el cuartel Páez y la Academia Militar en Caracas estaba con los sublevados. ¿Por qué entrega así tan sutilmente el poder Medina Angarita, si sabemos que una parte del ejército estaba con él, tenía la policía, la mayor parte, y solamente los revoltosos o los golpistas estaban en la Fuerza Aérea de esa época? ¿Sabes que Medina tiene obra escrita? Él dejó un libro. Ajá. Y el libro, curiosamente, se llama 4 años de democracia. 4 años de democracia. Su viuda lo defendía muchísimo. Y justamente en ese libro él describe y deja el testimonio, porque Medina ha tenido mucha mala suerte. Ha tenido mala suerte desde el punto de vista histórico porque, en primer lugar, de los que vienen después son la gente de Acción Democrática y los militares que lo tumbaron. Después viene justamente la década, el trienio adeco, y luego viene la década militar de Pérez Jiménez. En el periodo de la democracia prácticamente todos sus enemigos fueron los que gobernaron, razón por la cual nadie exaltó lo positivo que sí hubo del gobierno de Medina. Por ejemplo, el gabinete de Medina era un gabinete A1, entre otros está Uslar Pietri, el doctor Arturo Uslar Pietri. Que por cierto, Luis, Uslar Pietri fue asomado como sucesor de Medina y parece que no lo aceptaban, no sé, esa estirpe, esa camarilla militar que lo rodeaba, porque no era andino.
veníamos de 46 años de hegemonía andina. El nombre del doctor Tenía que ser andino entonces para ser presidente. Fue uno de los muchos que en su momento se hablaron. No fue el único. De hecho, el principal candidato para el momento era nada menos que Diógenes Escalante. Diógenes Escalante, andino, no era militar, era civil. Pero él no vivía en el país, estaba en Estados Unidos. Tenía 20 años en los Estados Unidos como embajador plenipotenciario. Creo que incluso fue el sucesor de Pedro Manuel Arcaya en aquel momento. Era un intelectual. Aquel caballero tenía una formación impresionante desde el punto de vista político, pero cosas que pasan en el destino. Luis, yo quisiera que vamos a detenernos un poquito allí en el caso de Diógenes Escalante, ¿no? Pues Diógenes Escalante es un caso atípico de la política venezolana y en ese entonces más todavía. Porque lo van a buscar a Estados Unidos para que fuera el candidato a la presidencia. Lo buscan. Y lo buscan, van y lo buscan en Estados Unidos. Pero resulta que la final, ahí tenemos esa foto, Luis. Esa imagen que está allí es del gabinete del general Eleazar López Contreras cuando fue presidente. Por cierto, destaco que López Contreras, aunque era militar, está vestido de civil. ¿Por qué las imágenes que conocemos, fotografías, sí hay algunas con el uniforme militar, pero buena parte de las fotografías de Medina Garita son de civil? Casi todas. Ahí en ese caso porque era el ministro de Guerra y Marina, pero quien está en el centro es López Contreras y quien está a la derecha del general López es justamente Diógenes Escalante, que era parte del gabinete de López Contreras, y está el general Medina, que luego fue presidente, pero en ese momento era lo que hoy equivaldría a ser ministro de la Defensa. Esa foto, por supuesto, es en Miraflores. Continuamos, señor director, cuando usted quiera. Tenemos otras imágenes. Ahí está. Hay un dato curioso. El general Medina es el venezolano número 1. Es decir, él fue el que implementó la cédula de identidad. Sí, tiene la gráfica que... Y esta es la cédula. Esa es la cédula. Ese es el registro. El registro de la pero cédula. Está la cédula pero está también. La cédula. El número 1 de los venezolanos. La cédula número 1, es del general Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita es de ascendencia paraguanera. Ese es un detalle que... Su papá se llamaba José Rosendo Medina y era de Buenavista. O sea que si usted es de Buenavista, tu esposa es de Buenavista, la doctora Pulgar, es paisana de General Medina. O del papá de General Medina. Continuamos la imagen, señor director, cuando usted quiera. Tenemos otra por allí. Hay un dato curiosísimo. El General Medina, antes que nos vamos al corte, fue el único presidente hasta hoy de Venezuela que ha pernoctado en la Casa Blanca. Ahí en ese momento está una visita de Estado de los Estados Unidos y lo acompaña precisamente Diógenes Escalante, que era el embajador plenipotenciario en Venezuela. Diógenes y por lo tanto es el que aparece es el que está a la derecha del ¿no? general Medina. Continuamos la imagen. A la derecha del general Medina y a la izquierda de su pantalla. Es correcto. Luis, tenemos que hacer la pausa. Mira, vamos a describir esta porque nos vamos a detener un poquito en Diógenes Escalante. Es correcto. Diógenes Escalante es el caso de que se volvió loco. Sí, es correcto. ¿Entiendes? Tuvo lamentablemente una vamos a describir esta para ir a la pausa. Eso es en la Casa Blanca. Está el presidente Franklin Delano Roosevelt, nada más. La primera dama, Eleanor Roosevelt. Como te comento, el presidente Medina ha sido el único presidente que ha pernoctado, o sea, durmió en la Casa Blanca e incluso se dirigió al Congreso de los Estados Unidos en las dos cámaras y se dirigió, por cierto, en castellano. Sí, vamos a la pausa, Luis, al regreso seguimos, ¿verdad? Ese video, con estos apuntes de historia extraordinarios que estamos ofreciendo hoy 18 de octubre en este programa especial con el director del Centro de Historia Regional, Luis Aular y Leal. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio. Los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios.
15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconía, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 10, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Luis Euler Leal es el director del Centro de Historia Regional y además colega, licenciado en Comunicación Social, es colega periodista. No hay más seña que esa. Hay algo importante, Martí, porque este programa lo ven fundamentalmente los políticos. Lo ven efectivamente, lo ven los de un lado y los ven de otro lado. Y la reflexión que ojalá les llegue con esto es que la historia hay que analizarla. Sí. Hay que estudiarla. Para que no se repitan los errores de la historia. Porque si no lo vas a repetir. Te capté en un momento, licenciado, le capté en un momento que usted dijo que sí, que había algunas similitudes con la época actual. ¿Cómo cuáles, licenciado? En este momento hay, en el caso de la oposición, una oposición que está dividida, que está prácticamente atomizada. E incluso, además de todo esto, en el caso de, después que desaparece el presidente Hugo Chávez, creo que la figura del presidente Maduro, pero el liderazgo que hubo en un momento no está de un lado u otro. Entonces hay mucha gente que quiere llegar y mucha gente que quiere estar, pero no hay alguna formación sólida para ello. Y hay nuevas generaciones que también quieren llegar. Eso pasaba en ese momento. Eso pasó en el 45. Y por eso de alguna manera es que se da esto. Pero obviamente rescato la palabra transición porque fue lo que ocurrió. Estábamos hablando generalmente. Y además una transición pacífica. Es correcto. Que era lo que se quería hacer, ¿no? Y lo que el doctor Urlalpietri insistía, porque él fue parte de ese gabinete de Medina, que los logros del voto directo se iban a hacer, pero se adelantaron con estos acontecimientos, que se iba a lograr también otras cosas más. Pero Luis, eso no lo lograron los gobiernos accionemocratistas posteriores. No, en ese momento. En el por ejemplo, el voto, porque antes votaban solamente las personas que sabían leer y escribir. Es correcto. Y no votaban las mujeres tampoco. No. Entonces se logra de que voten todos, hasta los analfabetas, y además de eso, el voto de la mujer. El gran logro, justamente, de esto que ocurre, el llamado trienio Adelco y la Constitución del 47, es que primero se logran las primeras elecciones universales directas y secretas, que resulta electo don Rómulo Gallegos, primer presidente electo en este país, y que todo el mundo votó. Eso es el gran logro. No obstante, gente del gabinete de Medina, particularmente el doctor Urlalpietri, sostenía que eso se iba a hacer y que simplemente los hechos aceleraron todo aquello. Ahora, ¿qué se destaca del gobierno de Medina en ese momento? Primero, que él estaba en una situación bastante difícil,
porque tenía que tratar de complacer a su gente, a los andinos, a los militares, pero también tenía que tratar de complacer a las nuevas generaciones de militares, pero también tenía que lidiar con los partidos políticos en ese momento de oposición. No estaba en una posición nada difícil, nada fácil, muy difícil al contrario. Ahora, vamos a retomar el caso de Diógenes Escalante. Creo que tenemos las imágenes, Kelly. Vamos a seguirlas colocando en allí. ese mismo orden. Bueno, ahí están. Vamos a pasar a la siguiente. Diógenes Escalante, exacto. La otra también. Con Franklin Delano Roosevelt. Correcto. Ah, bueno, fíjate. Y esa imagen. Esa imagen es una fotografía cuando él entendemos que está aterrizando acá en Venezuela, e incluso que sirvió como portada para un libro excelente que lo recomiendo ampliamente, de un escritor margariteño que se llama Francisco Zuniaga, que se llama El pasajero de Truman. Se llamó así porque sabemos que luego de la muerte del presidente Roosevelt en los Estados Unidos, queda Truman como presidente y él era muy amigo de Truman. O sea, amigo del senador Truman, que después fue presidente de la República. Y Truman le pone a la orden el avión presidencial de los Estados Unidos para que él se venga a Venezuela. ¿Qué es ese precisamente que aparece ahí? No, al final no fue. No es ese Juan. A él le dio vergüenza, le dio vergüenza en ese momento hacerlo. De hecho, ese fue el primer avión, el que le estaban ofreciendo, el primer Fuerza Aérea 1 de los Estados Unidos, que era un Douglas Skymaster C-54, el mismo modelo de la vaca sagrada que utilizó. Exacto, los aviones, ese avión entró en la historia política. Entró en la historia el política 23 de enero del 58, de hecho, cuando huye Marcos Pérez Jiménez en ese avión precisamente que se llamaba la vaca sagrada. Que de hecho, el nombre, hay una cuestión curiosa también, de Sacred Cow, o sea, la vaca sagrada, era el nombre que el Servicio Secreto de los Estados Unidos le tenía al avión. Como el modelo era exactamente el mismo, aquí en Venezuela se adoptó también. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Tenemos, adelante, director. Tenemos allí. Ese es Diógenes Escalante. Diógenes Escalante, de origen andino. O sea, ¿quién era Diógenes Escalante? ¿Qué formación tenía? ¿Por qué vivía en los Estados Unidos? Diógenes Escalante era abogado, era un intelectual. Él estuvo en la administración del gobierno del general Juan Vicente Gómez, estuvo en la administración del gobierno del general Eleazar López Contreras, un hombre muy estudioso que dominaba a la perfección no solamente el inglés, el francés y otros idiomas, y era para el momento embajador plenipotenciario de los Estados Unidos, de Venezuela en los Estados Unidos. Él gozaba del aprecio no solamente de Medina, no solamente de Betancur y los comunistas, o sea, todos los factores políticos consideraban que este era el hombre con la suficiente templanza para ser presidente de la República y ser el presidente de la transición. Todos lo apoyaban. Pero ¿qué ocurrió con este caballero? ¿Qué pasó? ¿Por qué se desquició, Luis? Él tenía, y eso lo describe justamente Francisco Zuniaga en El pasajero de Truman, él tenía una historia familiar de padecimientos mentales. Había un hermano que le había pasado algo así, que había perdido la razón. Eso no lo sabe mucha gente. Y cuando llega acá a Venezuela, probablemente agobiado incluso por la presión que tenía, podemos continuar con las imágenes, señor director, Diógenes Escalante cae en una crisis nerviosa. Esa es la portada del pasajero del libro de Francisco Zuniaga. Recomendado 100%. De Harry Truman. Cuando se descubre que él está mentalmente incapacitado, quien ve la noticia es quien era el asistente, un joven abogado que se llamó nada menos que Ramón J. Velázquez. Que a la postre fue presidente de transición en este país. Es correcto. Y Ramón J. Velázquez, jovencito en ese momento, que era asistente de Diógenes Escalante, cuando le va a decir, doctor, vamos a la reunión que tiene la cita que tiene con el doctor tal. La respuesta que le da el doctor Escalante, no puedo ir porque las camisas salieron volando por la ventana. Imagínate todo el tipo de respuesta. Uno de los primeros indicios de la locura, ¿no? Es correcto. Y lamentablemente es una historia triste porque fue un caballero que hizo lo mejor por su país, que hizo todo lo que pudo, pero lamentablemente estas circunstancias lo incapacitaron. De hecho, él terminó prácticamente siendo ¿Y a la postre quién fue el candidato, Luis? Se hablaba de un médico de ascendencia italiana. Correcto, Ángel Bellini, pero obviamente no tenía la aceptación que sí tenía Escalante, que era de todo el mundo. El general López Contreras también manifestó aspiraciones de volver al poder. De regreso. Que era lo que tenía en ese momento. Y al no haber acuerdo es que se genera, aprovechando el descontento que hay en la Fuerza Armada, y automáticamente viene el proceso que fue el derrocamiento del general Medina. Comienza en la madrugada del 17. ¿Quiénes integraron esa junta de gobierno? Bueno, inicialmente te comento la parte militar, porque hubo 4 mayores que fueron los que estuvieron involucrados directamente. El mayor, vamos a escuchar, no sé si tenemos sonido de este.
Tenemos sonido allí. Porque esto que vemos, antes de entrar con la Junta de Gobierno, que ha luchado por ella justamente y que está el dispuesto a discurso sostener que ideales y pronuncia principios el que general no son Isaías Medina Angarita ante las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos cuando hace la visita de Estado. Algo histórico. Nunca había ocurrido y en ese momento él comenta que el petróleo venezolano está a la orden de la libertad porque estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es lo que ocurre allí. Hay lazos que se van estrechando y eso es un mérito que tiene que reconocerse. Ojo, el general Medina o en el gobierno de Medina en el 43 se promulga la ley de hidrocarburos. Es un detalle interesante porque le atribuyen a Medina Angarita que ese espíritu progresista y que buena parte del desarrollo petrolero que nosotros adquirimos después se deben al esfuerzo inicial de Isaías Medina Angarita. Es importante, particularmente a quienes hemos nacido acá en Punto Fijo, que se sepan lo siguiente. La ley del 43 establecía lo siguiente. Primero, obligaba a las transnacionales petroleras a que el 50% de los ingresos fueran para Venezuela y 50% para ellos. O sea, la ley del 50-50 se le llamó eso. Sí, 50-50. Antes prácticamente todo se lo llevaban las transnacionales. Sí, dejaba un pequeño impuesto. Eso lo hizo General Medina. Pero el Medina logró el 50-50, mitad y mitad. Y lo otro que es muy importante, sobre todo para nosotros aquí en Punto Fijo, en Paraguaná, es que esa ley del 43 obliga a las transnacionales a construir refinerías en territorio nacional. Esa es una de las razones por las cuales las principales refinerías fueron instaladas aquí en Paraguaná. Aquí ya había el depósito de petróleo que era la Mene Grande. El depósito, pero la construcción de la refinería. Se crearon la refinería, esta que tenemos acá, la que existe en otros estados, el Palito, en el oriente del país, pero se hace justamente por ello. En otras palabras, la mayor parte de los abuelos nuestros, o de los padres, en el caso dependiendo de la edad que me esté escuchando, y hasta los bisabuelos, llegaron acá por el desarrollo de la industria petrolera, por las refinerías. Si ese decreto, esa ley no hubiera existido, no se hubieran construido refinerías en territorio nacional. O sea que le podemos ver indirectamente la existencia de buena parte de la ciudad. Luis, y en esa junta posterior además, de gobierno, no estaba Pérez Alfonso, jovencito. Sí, correcto. Pero Juan Pablo Pérez Alfonso, el posterior creador de la OPEP. Pero no solamente es lo de las refinerías, sino que también obligaba a la construcción de una red de hospitales y de escuelas. Todo eso lo tenía la ley del 43. O sea que sí se avanzó. Lamentablemente, los acontecimientos no dejaron continuar a General Medina. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con este extraordinario programa que estamos haciendo hoy, 18 de octubre, conociendo la historia que pasó el 18 de octubre del año 1945. Ya regresamos. Traigo el saludo muy cordial que os envía un pueblo que entiende y comparte vuestras aspiraciones, que ha luchado por ellas y que está dispuesto a sostener ideales y principios que no son comunes. La patria de Simón Bolívar vive hoy una de las épocas más interesantes de su vida. Venezuela es un país libre. Aspiramos a vivir en un mundo regido por la justicia y por el derecho, ofreciéndonos mutua ayuda, mutuo respeto y mutua confianza. Ni queremos ser engañados ni engañamos. Con buena fe entera servimos la causa de la democracia y de la justicia, que sabemos es también la vuestra. Nuestro petróleo, afortunadamente abundante, ha ido y seguirá yendo hasta los campos de batalla del lado de las democracias. De Simón Bolívar hemos heredado la conciencia de la unidad de América, fortalecida por el hecho inquebrantable de la geografía y por la comunidad de intereses y de ideales. Los tiempos presentes nos atraen a un mayor acercamiento y podéis estar seguros de que es el pueblo todo de mi patria el que hoy, por mi boca, os dice: Venezuela está con vosotros, hoy, mañana y siempre, para la causa de la justicia, de la democracia y de la felicidad del hombre. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios, 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con A Plomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en A Plomo Limpio con este programa especial 18 de octubre, ¿verdad? El derrocamiento del general Isaías Medina Angarita. Es un hecho muy controversial de la historia porque se habla inclusive, se habló hasta Luis de una tendencia, ¿no? Por muchos años se habló en este país del medinismo. ¿Eso fue así? Algo queda todavía. Todavía en esta fecha. Algo queda. Y la otra tendencia, lo que se llamó, y fundamentalmente lo que todavía llama Acción Democrática, la Revolución de Octubre. Solamente que ya aclaramos si era o no era mayor revolución. Participación, claro, porque entendemos que eso es prácticamente parte de la doctrina de esta organización política. Te van a decir que fue revolución, nadie te lo va a discutir. La Revolución de Octubre es fundamental. Pero si lo vemos desde el punto de vista historiográfico, oye, no hubo, una masiva concentración popular, cívico-militar, ni mucho menos, sino que fue un asunto más militar que otra cosa. Y que obviamente sí hubo conspiración. Ratifica eso y a este tiempo también que los golpes de estados tiene que ser entonces la unión cívico-militar. Ni los militares casi solos, ni los civiles menos solos pueden dar un golpe de estado, Luis. Los civiles solos, imposible. No tienen armas. Las armas justamente las tienen los militares. Y en ese momento, ciertamente, estaba infiltrada la Fuerza Armada y eso ha pasado
a través Siempre. de la historia. La Pasó historia- cuando la Pérez historia Jiménez, es cíclica, pasó se repite. con el movimiento del comandante Chávez, eso ha pasado siempre. Ahora, el 17 en la noche comienza justamente todo este movimiento conspirativo que se materializa el 18 y el general Medina termina renunciando el 20. O sea, que no fue un solo día, sino que fueron varios días que ocurrieron. Creo que tenemos ¿Y por imágenes. qué se ubica la fecha 18, Luis? Sí, Porque es la madrugada sí, del 18. del 18. Justamente la Cuando madrugada. se inicia. Ahí está, eso que está. No, estos son partes justamente Nos de imaginamos, lo que Luis, fue que era allí. en el año 1945. Eso fue. Y eso sería Probablemente el 18 ese sería un 19. último modelo. Porque, El año- correcto. del año 45. Pero fíjate que las armas que tienen allí son algo relativamente. Son armas- no son largas, no, cortas no. y largas. No son armas de... Y probablemente toda la gente que estaba allí era parte de la gente que dirigía Acción Democrática, porque era la parte civil, que era una minoría, pero hubo enfrentamientos, hubo muertos en ese momento, sí hubo un saldo en particular. Continuamos las imágenes, que las tenemos ahí, señor director, cuando usted quiera. Eso es ya cuando asumen el poder y es buena parte de la Junta de Gobierno que está allí. El presidente de la Junta de Gobierno terminó siendo justamente Rómulo Betancourt, que era la principal figura de Acción Democrática. A la izquierda de Betancourt, derecha de la pantalla, está Mario Vargas, lo sigue también, ese que está allí, si lo identifico bien, Juan Pablo Pérez Alfonso, está Gonzalo Barrios, que después fue gobernador del Distrito Federal, el comandante Delgado Chalbó, está Raúl Leoni y está Luis Beltrán Prieto Figueroa. Esa es la Junta de Gobierno del 45, que fue una junta precisamente cívico-militar. Fíjate que está Betancourt en el centro, rodeado de militares. Explícanos que creo que el único que aparece con uniforme militar es Carlos Delgado Chalbó. No, hay dos. Está Mario Carlos Vargas Chalbó también. y Mario Los Vargas, militares. Correcto. Los La militares. historia posteriormente es historia. Carlos Delgado Chalbó, cuando es asesinado, ¿verdad? Precisamente en un intento de conspiraciones y toma del poder, ¿no? Que de hecho, es una historia apasionante porque de hecho un un falconiano estuvo involucrado ahí, falconiano que fue Rafael Simón Urbina. Rafael Simón Urbina, que fue contratado para ir a para cometer el magnicidio. No, la intención era hacerlo renunciar. Pero esa es otra historia y Que la vamos a contar da para posteriormente. otro programa. Vamos a continuar con las imágenes, para eso aprovechamos el tiempo. Ajá. Fíjate, esta es una foto histórica porque probablemente sea una de las dos fotos en las que coinciden Marcos Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt. Pérez Jiménez está en el centro de la fotografía y entendemos que Rómulo está al lado de Gonzalo Barrios. Se detestaron hasta la muerte, uno a otro. Era un odio impresionante que tenían estas figuras, obviamente antagónicas en nuestra historia. Continuamos. Y aquí está, ese es en el patio del Palacio de Miraflores. Fíjate que aparece otra vez Betancourt, presidente encargado, presidente de la Junta de Gobierno, escoltado por los militares, está la presencia militar. Está Raúl Leoni, también se ve allí. Está Juan Pablo Pérez Alfonso, se puede identificar. Luis Beltrán Prieto Figueroa también se identifica. Gonzalo Barrios, el de lentes, que está al lado de Mario Vargas. Junta militar, Junta cívico-militar, que fue en el 45. Y detalles, Luis, es impresionante la etiqueta de la época, ¿no? De levita. Continuamos. Levita. Y el uniforme de gala que utilizaron los militares. Allí está, bueno, son Consejo de Ministros. Esta parte de lo que fueron la Junta. Es Miraflores, ¿no? Esto, sí, debe ser el Palacio de Miraflores. Debe ser el Palacio de Miraflores. Continuamos, vamos a ver si pasamos la imagen rápidamente. Esa es la única imagen, la única foto histórica que parece Pérez Jiménez con Betancourt, uno al lado del otro. Porque aunque estaban justamente combinados allí, se detestaban. Continuemos. Sigamos rápidamente. Delgado Chalbó, que fue parte de la Junta de Gobierno. Por cierto, recomendamos ese impresionante trabajo sobre ese asesinato de José Ignacio Cabrujas, en el guión hecho por RCTV en la época. Sí. Bueno, Luis, vamos a finalizar entonces el programa. De verdad que ha sido placentero. ¿Qué nos deja la historia, Luis? Tenemos que reflexionar y aprender justamente de las cosas buenas que hubo, pero también no repetir los errores. En este caso, ¿qué dejó ese hecho del 45? En primer lugar, esto condujo posteriormente a la Asamblea Constituyente, que terminó en el voto universal, directo y secreto, y eso es un logro que hay que reconocérselo, en este caso, a los adecos, Acción Democrática. Acción Democrática. El voto de la mujer. El voto de la mujer. El voto de los analfabetas también. Pero por otra parte también hay que ver la otra parte de la moneda, y es la figura del general Medina, que tuvo muchísimos logros y lamentablemente han sido opacados con el tiempo. Creo que tenemos una deuda histórica, particularmente los paraguaneros, con el general Isaías Medina de Angarita, que incluso en un documental que narra José Ignacio Cabrujas, que hace Bolívar Films, lo llaman Isaías Medina Angarita, el soldado de la libertad.
Bueno, muchas gracias. Recomendado. Luis, por esta enseñanza. Nos Gracias a despedimos ti por la invitación. hasta mañana, cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Moderó Martí Hurtado y Pimentel, certificado de locución 12.535, Colegio Nacional de Periodistas, por si acaso 5459, productor independiente 14.747. Que pasen un excelente día y nos vemos mañana.